Hola, mi nombre es Ángela Muñoz, y desarrolla el taller número 3, números índices. Como primer tema tenemos qué se entiende por números índices. Los números índices es básicos en la estadística, donde nos permite tener la medida de estadística que recoge la evaluación relativa en el periodo. También nos permite referenciar una zona geográfica y medir desde un periodo a otro. En este caso está su fórmula, el periodo a calcular, sobre el periodo base o año anterior multiplicado por 100. Hay muchos tipos de índices como índices simples, índices compuestos, a través de su magnitud, por los precios, las cantidades o los valores. Como segundo tema, cómo se forma un índice de precios para un artículo en particular. Para poder formar un índice tenemos que validar ciertos puntos para poder tener la información a través de la recolección de datos del artículo, qué artículo nos vamos a referir, si es de la canasta familiar, en este caso también en tiempo, en precio, definir cuál es el periodo de base que se va a empezar a evaluar y asimismo ya se puede generar el cálculo índice a través de su fórmula. Con ello pues se actualiza la periodicidad donde los datos de los precios se actualizan periódicamente reflejando cuáles son los cambios. El análisis de índice en el precio pues nos permite tener un análisis de crecimiento o disminución de los precios según los artículos. Como segundo tema, cómo se calcula la medida aritmética, es simple de precios relativos. Esta es una medida que a través de esta fórmula podemos hallar cuál es la media entre ciertos artículos. Este es un pequeño ejemplo donde tenemos lo que es tres artículos en dos periodos de tiempo, periodo 2021 y periodo 2022. Tenemos aquí su periodo, cada artículo según su valor. Con ello se calcula los precios relativos, donde se toma el artículo A con el precio del periodo 2022 dividido el periodo base y con ello se divide. Estos son los precios relativos de cada artículo y para poder hallar la suma total de la media aritmética lo que se hace es la suma, donde me da 3,6, se divide por los tres artículos y me da el valor de 1,2, que es la media de precios relativos en media aritmética. El punto 4 me indica qué son y cómo se forman los precios agregados ponderados. Los precios agregados ponderados es un índice muy importante igual a la suma de los precios de todas las acciones o número de acciones. Este es su fórmula. Aquí hay un pequeño ejemplo de cómo podemos calcular el precio agregado ponderado y se forma a través de cada artículo en función de su importancia relativa en conjunto. Pueden expresarse como porcentajes o proporciones totales. Como quinto punto, ¿qué es y cómo se calcula el índice de precios al consumidor en Colombia, IPC? Un indicador muy importante ya que permite al país conocer cuál es el costo de vida y el nivel del precio de cada uno de los productos básicos de la canasta familiar. El responsable o encargado es el DANE, que a través de sus 443 artículos de la canasta hace una evaluación y estadísticas tomando sus 38 referencias y con ello pues se va a tomar un valor de los precios indicando si sube, si baja a través de su fórmula de precio de canasta del año en estudio y el precio de la canasta del año base, es decir, tomamos el año base como 100 y de ello depende el resultado. Sexto punto, cómo transformar números índices a base variable. Los números índices, para poderlos transformar, hay que llegar a estas variables a través de la fórmula de índice base fija. En este caso, el valor de referencia o valor base se calcula primero, se calcula el factor de versión a través del factor de conversión de la nueva base y la base original. Tenemos un pequeño ejercicio donde pues se aplica cada una de las fórmulas para poder llegar al cambio de la base variable. El punto 7, ¿qué diferencia existe entre regresión lineal simple y regresión lineal múltiple? La regresión lineal simple se caracteriza por tener una variable independiente, es decir, un predictor, que se utiliza para predecir una variable dependiente, es decir, tener una respuesta. En cambio, la regresión lineal múltiple tiene dos o más variables independientes y utiliza una para predecir una variable dependiente. Tenemos un pequeño ejemplo. Queremos predecir la cantidad de ventas de un producto, en este caso tomamos a y X sería la función del gasto en publicidad en televisión. Aquí en la regresión lineal múltiple tenemos también un ejemplo donde se predice el precio de una casa, que sería Y. X1 son las variables independientes, es decir, en función del área de la casa. Asimismo, cada una, como son independientes, tienen su valor e importancia, el número de habitaciones, la ubicación de la casa, el área. El punto número 8 me indica cómo se estiman los parámetros por mínimos cuadrados. Los parámetros mínimos es un modelo de regresión lineal, es decir, hace parte del punto anterior a través de esta regresión lineal simple. En este caso,
Se determina a través de definir el modelo de regresión, si simple o múltiple, se recolectan los datos para la variable dependiente y la variable independiente, se calcula las predicciones del modelo, asimismo los valores predichos, y se define la suma de los cuadrados de los residuos, es decir, a través de esta fórmula. Con ello se determina si consiste en escoger la variable B1 o B2, tal que se minimice como tal los residuos cuadrados. Tenemos esta fórmula, dos fórmulas para minimizar los residuos y con ello estimamos el MCO, en particular del B2, de los mínimos cuadrados. El punto 9, mediante qué instrumento se contrasta una regresión múltiple. Hay muchos factores e instrumentos por los cuales se puede medir a través de la prueba F para el modelo de su conjunto, a través de la prueba T individuales para cada coeficiente, a través del coeficiente de determinación R al cuadrado, que es una prueba en sí misma que proporciona una medida de proporción de variabilidad en la variable dependiente que es explicada por el modelo. También está el análisis de residuos y las pruebas de multicolineidad. El punto 10, ¿para qué sirve el coeficiente de determinación R cuadrado? Este coeficiente es una medida estadística que proporciona información sobre la proporción de variabilidad dependiente. Sirve principalmente pues para una evaluación de bondad de ajuste del modelo, pues si el R cuadrado es alto indica que tiene una gran proporción de variabilidad en la variable dependiente que ha sido explicada en el modelo de regresión según la que ya se haya elegido. También comprar modelo R cuadrado, también la selección de las variables, la interpretación de la importancia de las variables independientes. Esta es su fórmula y a través de este ejemplo se puede como tal reflejar cómo se halla el coeficiente de determinación R cuadrado. ¿En qué consiste el análisis de residuos? Es una metodología que permite fundamentalmente en el análisis de residuos, donde es modelado de regresión. Se examinan los residuos del modelo de regresión para verificar si cumplen su posición subyacente del análisis. Este es un gráfico donde se predice frente a los residuos, donde se indican estos valores que son los residuos y asimismo se hace como tal el análisis de las gráficas. Se verifica la normalidad de los residuos, siendo uno de los supuestos básicos de la regresión lineal, es decir, hace parte de esta regresión. Se utiliza histogramas de los residuos, pruebas estadísticas como las pruebas de normalidad. Este es como tal uno de los implementos de las fórmulas. Esto es una de las fórmulas de los residuos y este es un pequeño ejemplo de una gráfica de residuos según como tal los residuos identificados y la línea adyacente. Como punto número 12, en que consiste la homocedasticidad. La homocedasticidad es una propiedad deseable de los errores de un modelo de regresión simple. Nos permite realizar modelos más fiables, donde pues, se verifica que sea mucho más fácil para que los modelos se puedan trabajar, también pues que los resultados sean como tal con mayor seguridad, que sus posiciones fundamentales de las pruebas estadísticas sean válidas y para obtener estimaciones precisas de los parámetros del modelo. Este es un pequeño ejemplo según como tal la gráfica que se obtiene de cada uno de los movimientos, la homocedasticidad. El punto número 13 es la evaluación del docente.